2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Conectados. ¿Cómo te ha ido a vos? ¿Qué dicha? Don Mario, ya que vino ahí, usted me puede hacer un conteo hasta 5. Sí, claro. ¿Todo bien? ¿Qué me dice? Ahí está, don Mario hace conteo ahí. Ya va, dele. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, exactamente. Eric no ha venido, ¿verdad? Eric está en otra cosa. Sí. Ahí vienen los colegas de... Hola, sí, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Linda, ¿estamos por allá? Sí. Ah, la puña, sí. Por favor. Hola, sí. Muy bien, estamos esperando. Ujú. Sí. Ya vienen unos colegas que Sí. vienen entrando en este momento. Les vamos a... Ujú. Buenos días a quienes nos siguen por las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública. En unos momentos daremos inicio a la conferencia de prensa. Don Mario Zamora, el ministro de Seguridad Pública, está con nosotros y el viceministro de Seguridad Pública, don Manuel Steller. En unos segundos iniciamos. Perfecto. ¿Están todos los colegas listos? Muy buenos días tengan todos ustedes de parte del Ministerio de Seguridad Pública en lo que es nuestra política de comunicación, refiriéndonos a las acciones realizadas por los distintos cuerpos policiales adscritos a este ministerio. Rendimos hoy cuentas de lo que ha sido un trabajo intenso en materia policial en distintos frentes de trabajo. Los últimos días evidencian ese trabajo diario de fuerza pública en todo el territorio nacional. Cabe destacar al inicio de esta conferencia de prensa una acción valiente verificada por nuestros efectivos de fuerza pública el día miércoles en Guapiles, cuando se detecta a un grupo de personas, 7 en concreto, que habían dado muerte a una persona en el centro de esa ciudad. Se hace una labor de persecución el día miércoles, incluso en inferioridad de fuerzas. Aún así, la fuerza pública de manera valiente persigue a 7 sujetos, los cuales fueron detenidos
y tenemos confirmación en este momento que sobre los mismos se otorgó prisión preventiva por 7 meses. Eso permitió al día siguiente la ubicación de un lugar en donde estos sujetos pretendían guarecerse, y eso dio lugar a que el día siguiente el OIJ interviniese con la respectiva orden de allanamiento y se detectara una zona de acopio de droga, la misma muy probablemente para ser reexportada desde Costa Rica. Es un golpe importante que las autoridades policiales costarricenses damos al narcotráfico y sobre todo al narcotráfico asociado con el sicariato. También, tras un tiroteo en la zona de Nandayure, se detecta a 2 sujetos respecto de los cuales habían órdenes de detención ligados con la banda del alias Diablo, operando en la zona de Guanacaste, en nuestro país. Esos sujetos se enfrentan a tiros con la policía les da persecución, los captura y los detiene. Esta es otra acción valiente de nuestros efectivos de fuerza pública cumpliendo con su deber y su trabajo. En esta misma línea también se participó en un allanamiento al día siguiente con el organismo de investigación judicial y se detectan también 2 armas de fuego, 151 proyectiles, un chaleco balístico. Esto en uno de los barrios de la zona de Guanacaste. En Limón también se da una intervención sobre un búnker ubicado en Black Track y ahí se decomisan 2 armas de fuego y más de 1000 dosis, en concreto 1200 dosis de crack que fueron retiradas para el consumo local. La policía aeroportuaria también tuvo un gran éxito en estos días, detectando a través de un perro, un can asociado a K9, la presencia de droga en 2 candeleros que pretendían ser enviados a Europa. Inmediatamente esta operación es puesta en manos de la Policía de Control de Drogas, quien se encarga de diligenciarla. Esto nos demuestra una vez más que la Policía de Control de Drogas no ha salido de los aeropuertos y sigue siendo la unidad policial encargada del diligenciamiento judicial de los casos por droga, tanto en el aeropuerto como en zonas fronterizas. También nuestro guardacostas colaboró en una operación con el OIJ y se detuvo una embarcación con 910 paquetes de cocaína. Importante este apoyo dado por el guardacostas a una operación liderada y dirigida por el organismo de investigación judicial. También en la zona de San Miguel de Sarapiquí se detuvieron 2 sujetos de apellidos Arias y otro apellido Sánchez, quienes fueron sorprendidos con un vehículo robado. Los mismos se desplazaban a Alajuela y fueron detenidos por la fuerza pública. En la zona de Parcelas 4, donde operaba la banda de alias Oso, por ustedes conocido, también se detuvo a un sujeto de nacionalidad nicaragüense, el cual portaba 24 municiones de arma de fuego y además 100 dosis de éxtasis. Por otra parte, en el sector de Cristo Rey fue sorprendido un hondureño con una carabina 22 y un cargador con 13 municiones. El mismo fue detenido y puesto a disposición judicial. De igual manera, en el Roble de Punta Arenas, tras una alerta de detonaciones, se detuvo una mujer, la cual portaba un arma calibre 22 y munición para la misma. Finalmente, en Purral de Goicoechea fue aprendido un hombre apellido López, quien intentó huir y estaba dedicado a la tacha de vehículos. En la huida dejó un arma de fuego con un cargador, 22 municiones, un chaleco balístico, 9 puchos de aparente marihuana y 2 bolsas de aparente droga de iguales características. Con esto queremos dar un recuento general de lo que son las acciones de los distintos cuerpos del Ministerio de Seguridad Pública, que reflejan un activismo importante en nuestros distintos frentes de trabajo. Pero aquí nuevamente es absolutamente necesario que estas detenciones
puedan tener también las respuestas judiciales efectivas en materia de prisión preventiva. Quedo a partir de este momento a sus órdenes y luego atenderé a cada medio de los presentes que requiera una entrevista en concreto, tanto para mí como para don Manuel Jiménez, que recordemos es quien tiene a su cargo todo lo que es el Frente Antidrogas de este ministerio, así como es el jefe directo de la Policía Aeroportuaria, Policía de Fronteras, Guardacostas y de la propia PCD. Quedamos a sus órdenes. Buenos días, Jeffrey Naranjo de Extra Formato. La consulta sería sobre el tráfico ilícito de armas. ¿Cuál es el estado actual? Porque sí se habla mucho y se ve mucho de los decomisos de armas a niveles de pequeña escala, pero a la hora de que estas bandas criminales se abastecen de armamento, de armas ilegales, de armas incluso de guerra, como se ha mencionado, ¿cuál es el estado actual del tráfico ilícito de armas en el país y cuáles son las medidas que está pues empleando el Ministerio de Seguridad para intentar frenar el ingreso de estas armas ilegales a Costa Rica? Muy importante su pregunta porque me permite dar cuenta de que entre enero y febrero del 2024 se han decomisado 336 armas de fuego, 1.153 armas blancas, 297 motocicletas sospechosas de ser usadas en actividad criminal, así como 419 vehículos. Además, importante que han sido detenidos 26 sujetos relacionados con sicariato. Hemos observado un patrón en que los grupos mafiosos ubican a una persona sin antecedentes penales, hacen que esta persona cumpla el procedimiento legal para el otorgamiento legal de un permiso de portación de armas, y normalmente estas personas acompañan al sujeto criminal. Este hace uso del arma e inmediatamente le entrega a su acompañante. Por eso esta metodología de trabajo que han venido usando los grupos criminales de utilizar armas legales con especies de testaferros, que son los que sacan el permiso, es lo que ha permitido también el uso de estas armas. En lo que son las armas largas, son absolutamente prohibidas e ingresan ilegalmente a Costa Rica. Tenemos detectados dos líneas de aprovisionamiento del mercado ilícito de armas en el país. Una proviene de Colombia, generada por el desuso en que cayeron muchas armas que fueron utilizadas en el tiempo de guerra con las FARC. Y otra parte proviene del norte, son adquiridas en México y traficadas hacia Centroamérica, en donde Costa Rica es uno de los puntos de llegada. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días, Roger Espinosa de OPA, Canal 38. Mi pregunta iría enfocada con respecto al tema del decomiso de cocaína. Hemos visto cómo ha ido disminuyendo del año 2020 al 2023, que pasamos de 72 toneladas a 21 el año anterior. ¿A qué se podría estar debiendo este fenómeno, que cada vez es menos la droga que se incauta? Y bueno, el tema del sicariato no deja de preocupar porque hemos visto cómo, entre comillas, se ha ido profesionalizando esa persona que realiza esos homicidios. Entonces, un poco de ahí cómo ha ido cambiando el perfil, ¿verdad? Porque antes veíamos que no sé, que se montaban en una moto y mataban a lo loco, por decirlo de alguna manera. Ahora vemos un poco más estructurada esa forma de realizar esos crímenes. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando y, como digo, entre comillas, profesionalizándose esa forma de actuar de los sicarios? Gracias. Bueno, primero, en materia de drogas, incluso antes de darle la palabra a don Manuel, quisiera indicar solo un dato en comparación a los escáneres que fueron utilizados y se han implementado en APM Terminals. 6 meses antes del 13 de julio que fueron instalados, lo único que se había capturado era 1 tonelada de cocaína. Los 6 meses después de los escáneres, se han capturado 4 toneladas de cocaína. Si observamos también los datos de nuestras contrapartes europeas, nos dicen que 3 meses antes de instalar los escáneres, 16 contenedores llegaron contaminados de Costa Rica. 3 meses después de los escáneres fueron 4.
Esperamos ir mejorando, este es el récord. Esto implica que cada vez hay que utilizar más tecnología para los escenarios de captación, sin lugar a dudas. Por otra parte, esto es también un indicador, y es una de las hipótesis de trabajo que tenemos, que hay un gran almacenamiento de droga en el país y que esa droga, al no haber podido salir por el puerto de APM Terminals, está abasteciendo al mercado local. Sin embargo, también le debo decir que esa preocupación expuesta en su pregunta es la que nos ha llevado a hacer cambios en la estructura de trabajo de la PCD. Ninguno de esos cambios, si usted ve el tiempo en que fueron adoptados, tienen que ver con esta reducción. Más bien los cambios son para mejorar el tema de la captación. ¿Y qué veíamos? Que de pronto habían incautaciones importantes, pero no relacionadas a sujeto alguno. Es decir, aparecía 500, 600 kilos en un contenedor, pero no se sabía quién era la organización, quién estaba detrás de eso. Entonces eran capturas también con no relacionamiento con sujetos criminales. Estamos en un enfoque y por eso es que se da un fortalecimiento de la estructura de PCD, cubriendo nuevas jurisdicciones de investigación en San Carlos, uno de los sitios en donde más salen contenedores que venían contaminados de droga, también la parte de Cartago y Heredia, en donde también patios de contenedores eran el punto de partida de la llegada de droga. Entonces, aquí es muy importante el cambio también en la estrategia de trabajo que la estamos implementando. Por eso, hace 6 meses se pidió a la PCD dejar de estar estacionados en puestos fijos y que más bien desarrollaran jurisdicciones de trabajo. Uno de los datos que mencionaba yo al inicio de esta entrevista de prensa, y esta conferencia de prensa, era que este fin de semana K9 detecta droga en el aeropuerto e inmediatamente es PCD quien la diligencia judicialmente. Esto ratifica que la PCD nunca ha salido de los aeropuertos, solo que ahora tiene una jurisdicción y no está en un puesto fijo como si fuera un centinela nuestro agente, sino está investigando en el campo. Entonces, quiero decir que por supuesto nuestra línea está en la mejora de las capacidades de ubicación, pero también estamos notando patrones nuevos. Si usted observa, llegó una gran cantidad, casi la mitad de las lanchas que fueron detectadas entre Colombia y Costa Rica, no traían cocaína, traían marihuana. Eso también nos ha llamado poderosamente la atención porque es un indicador de que el mercado interno de cocaína tiene ciertos niveles de saturación que hace que el esfuerzo de traer en una lancha, lo rentable era traer desde Colombia cocaína. La marihuana pues no era el valor, el producto más lucrativo para los grupos criminales. Sin embargo, cuando se observa este uso de la mitad de las lanchas trayendo marihuana y no cocaína, es un indicador de niveles de saturación en el mercado interno, probablemente porque ese almacenamiento de cocaína que hay en el país, predispuesto para ser enviado a Europa, por las problemáticas que están teniendo, se está dirigiendo al mercado interno o bien a terceros mercados, y por eso tenemos una alarma puesta en el puerto de Caldera, en donde ya vimos una contaminación de 2 contenedores que fueron ubicados en Guatemala, pero también ustedes han visto que la semana anterior salió una noticia de prensa originada en Guatemala que hablaba de que fueron detectados 2 transportes, 2 camiones, y se indicaba que esa droga venía de Costa Rica. Ahora nuestro señor viceministro va a poderse referir en detalle a esa operación. Sí, efectivamente se realizaron las consultas a nuestros pares en Guatemala y se nos indica que ellos dentro de la investigación no tienen ningún indicio de que esos camiones salieran contaminados de Costa Rica. Nosotros hicimos las averiguaciones por medio de la Policía de Control de Drogas y logramos establecer, gracias a los números de placa que nos brindó la Policía de Guatemala, que esos camiones nunca han estado en territorio nacional, de manera que descartamos de manera fehaciente que esa droga ubicada en Guatemala en 2 camiones haya sido exportada desde Costa Rica.
Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Andrés, aquí de Noticias de Pretel. Dos preguntas muy puntuales, ministro. Lo primero, nos gustaría una referencia específica a lo que ha dicho el director del OIJ, don Randall Zúñiga, incluso en entrevista con nosotros el viernes, de que parecía como que solo el OIJ estaba trabajando afuera y que muy poco policía. Palabras más, palabras menos, fue parte de lo que dijo y me parece que también en otros medios lo ha replicado. Eso por un lado. Y por otro, una referencia de una patrulla, primero confirmar si fue así, que fue robada en Paso Canoas mientras estaba atendiendo un pleito ahí en la frontera, en la zona sur del país, en Golfito, más bien, me corrigen. No sé si tienen algún dato específico sobre esa patrulla. Gracias. Bueno, lo primero es indicar que hacemos funciones distintas. Recordemos que el desplazamiento territorial que hace el OIJ lo hace con un mandato judicial. Su misión es de esclarecimiento, investigación judicial de casos. La presencia de la fuerza pública es de vigilancia de orden público. Tenemos en el país, obviamente, un recurso limitado. Recordemos que yo cuando fui ministro hace 10 años, una de las primeras cosas que me percaté llegando a mi cargo es que tenemos el mismo número de policías que hace 10 años casi. Mientras Panamá, que tenía menos policías hace 10 años, hoy tiene una fuerza de casi 29,000 efectivos de policía. Entonces, pero hay que indicar también de forma importante ciertas aclaraciones. Por ejemplo, en el caso de Limón, cuando se habla de un desplazamiento, recordemos que en Limón nosotros tenemos una operación reforzada. Hay, aparte de los 150 efectivos de la comandancia, tenemos 100 efectivos adicionales. Cuando llega la operación del OIJ, se suma a ese cuerpo operacional que ya tenemos sobre terreno. Entonces, eso nos ayuda en ese momento a tener un mayor contingente policial en la zona y ahora esperamos con la llegada de nuevos policías de la Escuela Nacional de Policías, donde tenemos 935 efectivos, mejorar el pie de fuerza en el territorio nacional. Entonces, uno de los grandes esfuerzos, hemos hecho grandes esfuerzos que aún no han tenido impacto en la calle. Uno de esos, el principal, es un proceso de reclutamiento que entrevistó a 24,000 personas, las sometió en el proceso de reclutamiento y logró que 935 estén hoy en la escuela, y a partir de mayo vamos a tener un ingreso de 100 personas adicionales por mes. Aquí lo importante es el trabajo articulado, porque yo lo que le puedo decir a ustedes es que pese a esa disminución de fuerza policial, cuando usted revisa a los sicarios, se ha dado cuenta de que se han sido detenidos por la policía 10, 15 veces. Eso es un indicador objetivo de que esas personas, no es la falta de presencia policial lo que ha evitado la no detención de personas. Esas personas siguen en la calle por temas que tienen que ver con la operación del sistema de justicia en nuestro país. Incluso hoy, cuando los colegas de la sección estadística del OIJ indica de que este año puede volver a tener 900 homicidios, esa predicción es cierta en el tanto y cuando los sicarios que hoy operan en Costa Rica sigan operando libremente en la calle. Esa predicción dejaría de ser cierta si los sicarios los logramos detener y poner en prisión. Esa sería la forma en que Costa Rica puede bajar el número, la cifra de homicidios. Lograr que las detenciones policiales empiecen a tener sentido e impacto en la prisionización de esas personas. Mientras el sistema les siga permitiendo estar nuevamente en la sociedad delinquiendo, esas cifras no las podremos cortar, porque en esos casos la policía ya los ha detenido 10, 15 veces, como nos dicen los registros en cada uno de los casos. Entonces es una especie de escenario giratorio donde se detiene personas de estas, incluso muchas de las víctimas, como el caso de ayer, personas procesadas por homicidio. Si hubieran estado en la cárcel y no en la calle, quizás no hubieran muerto. Entonces, en esta guerra de bandas, que lo que hemos visto es un incremento en la lucha entre grupos criminales, que cada vez están con mayor poder de fuerza, atacándose unos a otros y matándose unos a otros, estamos observando que en ese escenario muchos de los sicarios
vuelven a quedar nuevamente libres. Y para eso también una operación que fue la que llevó al OIJ a Limón cuando hace el proceso contra Peña Russell. Aunque no se logra dar con él, se detienen 9 personas. Esas 9 personas que dentro de la organización policialmente se les relaciona con 50 homicidios, esas 9 personas detenidas quedaron inmediatamente libres. Entonces, mientras esta situación de que los sujetos sicarios sigan estando en la calle, definitivamente estaremos condenados a que se repitan esos actos violentos. Y lo de la patrulla, nada más para... Mire, lo de la patrulla, con mucho gusto le voy a llegar dentro de un ratito la información para no decirle solo las primeras noticias. Gracias. No sé si quiere cerrar con alguno. Bueno, quisiera cerrar nuevamente agradeciendo a nuestros colegas de Fuerza Pública, a las distintas policías que están haciendo un gran esfuerzo y, por ejemplo, situaciones que tal vez no están relacionadas con el mundo de la criminalidad, pero que tienen que ver con nuestros frentes de trabajo. Estamos recibiendo, tanto en el aeropuerto Santa María como en el aeropuerto de Guanacaste, cantidades impresionantes de llegadas de turistas. Esto ha obligado a tener los counters de migración 100% en funcionamiento, así como los arcos que maneja la policía aeroportuaria en los aeropuertos, y con esto es que estamos enfrentando este aumento creciente, que es muy positivo para el país, pero que es un reto de trabajo que estamos también atendiendo en esa línea. Por otra parte, tenemos el sistema migratorio en alerta. Las autoridades homólogas de Panamá en materia migratoria nos han comunicado de un altercado que tuvieron en su territorio con ciudadanos venezolanos y colombianos. Estos ciudadanos que destruyeron un centro migratorio en Panamá van a ser extraditados de ese país a sus países de origen, pero ahí lo importante es que nosotros estamos en alerta también para evitar que esas personas puedan ingresar a territorio costarricense. Con esto finalizo mi intervención y quedo a sus órdenes para entrevistas de orden personal. Gracias.